Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de desafíos. Y bueno, como siempre, alguna personalidad de nuestra localidad siempre tenemos sentados aquí en este programa para contar su historia. En este caso lo tenemos al sacerdote Marcelo Dalmazo, quien nos va a contar sus inicios en el sacerdocio. Y obviamente tenemos que empezar preguntándole también qué fue que lo hizo decidir a tomar esa gran decisión y este gran desafío de ser sacerdote. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Luis, hola a toda la gente. Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué linda profesión que agarraste, Marcelo. Sí, yo cuando ayer me dijiste de hacer esto, volver a pensar tu propia historia, ¿no? Digo, yo tengo que decir, Luis, que yo de chiquito quería ser sacerdote. Ah, mira. Estaba todavía en la escuela primaria, yo hice la primaria en la 34, gloriosa 34, y desde muy chiquito, mirá, tengo dos hechos que son como, ¿no? Esto yo no me lo acordaba, mi madre me hizo acordar. El día de nuestra primera comunión, allá en lo que era la capilla San José Obrero todavía, ahora es un parroquión, ¿no? Pero era la pequeña capilla de San José, nosotros yo vivo a 2 cuadras, y el día de la primera comunión, así que habré tenido 10 años, el padre Galay en ese momento dijo en la misa, a los gurises, dice a los varoncitos, si alguno siente que tiene ganas de ser sacerdote, que hable conmigo. Y si alguna de las chicas quiere ser religiosa, que hable con la hermana. Teníamos una monjita que nos daba catequesis, la monjita del hospital. Y dice mamá que yo volví a casa diciendo, yo voy a hablar con Galay porque yo voy a ser sacerdote. Y paralelo a eso, capaz que vos también te acordás, venía muchos años acá a nuestra ciudad, a nuestra zona, un sacerdote misionero claretiano, el padre Brusa, Florentín Brusa, un peticito así chiquitito. Y nosotros estábamos en la escuela primaria y cuando iba a San José Obrero a hacer la novena, nos peleábamos por acompañarlo. Él iba a bendecir todas las casas del barrio. Iba, se paraba en la puerta y bendecía y seguía, ¿no? Y nosotros lo acompañábamos. Y una vez yo le dije a él, yo quiero ser como vos, como usted. Y bueno, nunca dejó de buscarme, ¿sí? De hecho, yo me iba a ir de misionero. Yo terminaba la escuela primaria y me iba a Buenos Aires. Imagínate vos, 11 años y medio, me estaba por ir a Buenos Aires. Ese año, te estoy hablando del año 84, fin de 84, me dice que no podía ir porque habían cambiado las normas del seminario, entonces tenía que ir con tercer año aprobado. Bueno, y ahí fue que se ve que se me vino el mundo abajo porque mi papá vino a hablar con el padre Galay. Y Galay le dijo, bueno, pero que vaya al seminario de Concordia, al seminario de Villa Sorraquí. Así que imagínate, con 11 años y medio yo, marzo del 85, me voy a Concordia con un bolsito así chiquito. Y ahí empieza mi historia. Yo hoy la miro y digo, no puede ser. Digo, obviamente que no podía decir, voy a ser sacerdote a los 11 años. Claro. Pero fíjate vos cómo se van atravesando las cosas, ¿no? Digo, era un sentimiento, era un deseo, era un no sé qué. Había un llamado de Dios, porque obviamente Galay fue profético en aquella misa de primera comunión, ¿no? Pero después, bueno, también la historia se hace con los sentimientos y con los deseos, ¿no? ¿Y qué sentiste ahí cuando llegaste a Villa Sorraquín? ¿El seminario? ¿Qué te pasó a vos? No, imagínate, yo no conocía nada porque otros chicos que habían llegado conmigo habían tenido oportunidades ya de conocer el lugar porque habían hecho campamentos previos. Yo no, porque supuestamente me iba a ir a Buenos Aires. Entonces llego ahí, era una porquería así chiquita, era enorme eso, era grande, hasta me acuerdo, pero mirá, el primer día que llego, al rato nos invitaron a jugar al fútbol y hasta la pelota me parecía grande. Lo era un pelotón así grandote.
claro, era re chiquito y tengo una anécdota así rápida. Al mes a los pocos días de estar ahí, el curita que estaba con nosotros tuvo que venir acá a Chajarí y me trajo a mi casa. Vos podés creer que me trajo a casa y yo estaba tan picado por los mosquitos, Luis, que parecía que tenía varicela. Mi cara era un picotón de mosquito al lado, porque claro, éramos 4 chicos que vivíamos en una habitación muy grande, había mosquitos. No, mi madre se quería morir, no quería que vuelva, ¿viste? Todas esas cosas que... Ahora te pregunto, ¿tu mamá lo veía como, como un sufrimiento a esto? No, ellos siempre me apoyaron. Yo tengo que agradecerles tanto porque mirándolo a la distancia era una locura dejar un hijo a los 11 años, irse a vivir solo con otros chicos. Pero ellos siempre me apoyaron, Luis. Yo una vez la escuché decir a mi mamá, a sus amigas, a mí nunca me lo dijo, que ella pensó que yo me volvía. Ella pensó que no iba a aguantar. Pero, digamos, en el pensamiento de madre de un pibe de 11 años. Claro, ahora Marcelo, ¿cómo es esto? Digo, tenés que despojarte de todo, ¿no? Porque te vas a los 11 años, tenías amigos, tenías tu familia. Sí, tenía todos mis amigos de la escuela, el del barrio, la familia, obviamente. Mirá, yo estando en el seminario ya de Paraná, nace mi hermana, la más pequeña de la familia, nace estando yo afuera, así que sí es un despojo, obviamente. Vos en ese momento no lo vivís como tal, para vos es una aventura, ¿viste? Irte, empezar un colegio nuevo. Yo recuerdo que el primer día que fuimos, porque claro, yo me fui de acá un sábado a mediodía, me acompañó mi papá en el colectivo, en el Sota probablemente, ¿no? Y ruta de piedra todavía. No, ya estaba el asfalto, pero mano única, obviamente, año 84, 85. Bien. Y me dejó ahí, bueno, era toda una aventura, imagínate que empezar un colegio nuevo, llegué al colegio capuchino enorme ahí en Concordia, y llego y al ratito pasa al lado mío uno y me dice, che, mirá que la primaria entra más tarde. Porque era tan chiquitito, era físicamente menudo. Y claro, entonces imagínate, encima entramos a clase la primera hora, el primer día de mi vida de escuela secundaria, entra una mujer hablando en inglés, yo me quería morir. Yo me quería morir, yo dije, ¿dónde estoy? ¿No es cierto? Seguro. Así que bueno, anécdotas de la historia, ¿no? Sí, Marcelo, ¿y cuándo llega el momento de que te recibís de sacerdote? No, bueno, yo en Concordia ahí estuve 5 años, que es, digamos, nosotros le llamábamos el seminario menor. Hoy día ya no existen prácticamente los seminarios menores. Yo creo que con buen tino la iglesia cerró esos espacios. Yo hice 5 años en Concordia y después me fui a Paraná. 7 años en Paraná, desde el año 90 al 96. Estuve 7 años en Paraná y ahí llega el momento de la ordenación. En 96 tenía 24 años y medio porque yo tuve que pedir un permiso especial para que me ordenen antes de los 25. Ahora la iglesia incluso ordena recién a los 27, 28, así que, bueno, todo muy especial y bueno, de entonces... ¿Y por qué pediste que te ordenen antes? Y no, porque ya estaba terminando los estudios, estaba la posibilidad, entonces mitad de año del año 96 me ordenan de diácono, como paso previo al sacerdocio, y en diciembre del 96, con 24 años y medio, me ordenan, me hacen sacerdote, bueno, con esos 6 meses de changüí, digamos. Una vez que terminás, digamos que te recibís, yo lo digo recibí, pero, sí. ¿A dónde te envían? ¿A dónde te quedás? ¿Qué hacen? No, bueno, mi primer destino fue en Concordia, con otro sacerdote, era sacerdote nuevito, yo tenía que aprender, ¿no? Así que me mandan a Concordia, estuve casi 2 años en la parroquia Sagrado Corazón de Concordia, ahí en el populoso barrio Lesca, hermoso, una experiencia hermosa, una parroquia nueva porque era una iglesia que había tenido muchos años una congregación religiosa, ellos la entregan a la diócesis y nos mandan ahí con el padre Silverio, de feliz memoria, y bueno, fueron 2 años hermosos, ¿viste? Obviamente inexperto, no sabía nada, tuve que aprender todo,
tuve que empezar de cero y bueno, como todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mayor desafío el ser sacerdote? Y mira, primero el aprender a vivir de a día, ¿no? Que no te coman las fantasías ni los sueños. Y hoy, yo te digo, hoy, Luis, es un día a día, que hoy estoy aquí y bueno, y después veremos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente uno tiene sueños, proyectos, planes, ¿viste? Después lo va haciendo realidad mínimamente o máximamente, como decirlo, ¿no? Pero en definitiva, el mayor desafío yo creo es, bueno, estar el día a día donde la vida te pone o donde Dios te pone, ¿no? Claro, ¿y cómo te fuiste adaptando vos a los cambios del mundo, del país, de la iglesia misma? Y bueno, así, aprendiendo también, digo, muchas veces metiendo la pata, muchas veces equivocándose. Obviamente yo, cuando llego al Sagrado Corazón eran ¿qué? 25 años de edad, obviamente empezamos a juntar jóvenes, gurises, tenía el colegio al lado, eso digamos, me ayudó muchísimo. Y bueno, viste, qué sé yo, en aquella época, después de la misa del domingo, nos íbamos a la costanera de Concordia a tomar cerveza con los gurises. Y bueno, y eso, y todo eso fue haciéndome y forjándome. Después, obviamente, los cambios parece cada vez más veloz todo, ¿no? Entonces tuve que aprender a, a meterme en esta historia y bueno, ahí estoy, Claro. intentando ¿Y siempre. cuándo llegas a Chajarí? Yo llego a Chajarí en febrero del 99, ¿sí? Nosotros en el 98 hubo un cambio de obispo, de Monseñor Gessner, el viejo Adolfo, lo mandan a Monseñor Cardelli acá a la diócesis después de muchos años, ¿no? Y en el año 98 Cardelli llega a la diócesis y en ese momento él le dice también al padre Galay acá en Chajarí, elegite un sacerdote y yo te lo mando. Y obviamente Miguel me eligió a mí. Él me había bautizado, él me había mandado al seminario y obviamente tuve la suerte, Luis, fue una providencia de Dios, de que compartí casi 2 años como sacerdote con él. Ahí, 99-2000, él fallece en octubre del 2000, así que para mí fue un privilegio enorme poder venir a mi pueblo, venir a Chajarí Ujú. y compartir con Miguel, que era como mi figura así, clave en la historia personal, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que más te impactó en Chajarí cuando llegaste, volviste como sacerdote? No, bueno, a ver, me impactaba, me sigue impactando que es mi gente, ¿eh? Que yo en las cosas que veo soy yo. Digo, está mi familia, están mis amigos, están mis vecinos, Y al mismo tiempo, bueno, hoy me doy cuenta, digamos, a ver, del lugar que la vida me fue dando y me hace muy feliz incluso por ahí poder ayudar o acompañar o escuchar a gente con la que yo nací y crecí, digo, amigos de la infancia con los que nos volvemos a encontrar, familia, bueno, la gente que está involucrada con mis hermanos por su laburo y que bueno, y que estoy ahí en medio de la historia, en medio de la gente que nos conocemos Claro. desde siempre, ¿no? ¿Cuál es la tarea más importante que tenés que cumplir con la iglesia? ¿Cuál es? Y hoy es escuchar, hoy es tratar de estar cerca de quienes necesitan una palabra, un aliento, humildemente una guía, un discernimiento. Digo, Luis, estamos viviendo la vorágine de la historia que muchas veces hasta nos cuesta gestionar nuestros propios sentimientos, gestionar las cosas que vivimos, ¿no? Entonces, a veces necesitamos de alguien que lo pueda mirar un poco de afuera y que nos ayude a parar la pelota y a descubrir algunos aspectos, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que hoy, digo, obviamente por eso hay tantos psicólogos, psiquiatra, coaching, lo que fuere, ¿no? Pero que en el fondo creo que tiene que ver con esto de que necesitamos que alguien nos ayude a mirar las cosas
y bueno, y humildemente trato de aportar ahí mi granito de arena, ¿no? Seguro. ¿Y tu relación con los jóvenes, con los niños, cómo es? Y bueno, mirá, yo ya estoy viejo, ¿eh? Ya tengo más de 50, yo, digamos, por ahí a los gurises no les resulto tan cercano como allá en los comienzos, ¿no? Mi relación es buena, yo tengo, digo, los niños me pierden, los gurises, los jóvenes, los adolescentes también. Quizás ya no tenga esa llegada natural de la edad o de la juventud, pero intento sí estar y acompañar y compartir, ¿no? Claro, algunos se acordarán, al menos yo me acuerdo, en tu llegada a principios en Chajarí, que estabas con el padre Petelín y Sí. habían visitado un boliche a la 1 de la mañana Ujú. para darle, en Semana Santa Sí, fue, sí, sí, sí. habían dado la bienvenida a los jóvenes, dándose una bienvenida a ustedes también. Sí, Eh, también, sí, sí, fue allá por los años 2000, 99 o 2000. Yo creo que fue el 99, porque después Daniel se va al África. Daniel Ujú. estuvo 2 años y pico en Santa Rosa como párroco, yo como vicario de María Auxiliadora, fuimos, claro. Es que Luis era natural porque muchos de esos chicos que estaban en el boliche el sábado de Gloria o el sábado santo, nos habíamos compartido la cuaresma. En esa época íbamos mucho a los colegios a confesar, al San Mm, José, a Marista, a María Auxiliadora. Conocíamos a muchos de los gurises, ¿no es cierto? claro. Y bueno, y fue natural y salió hermoso y bueno, obviamente. Después dio para charlas y Claro, programas de radio, pero bueno, estuvo bueno en el momento, ¿no? seguro. ¿El confesionario en la iglesia en términos generales sigue funcionando? Sí, 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 sigue funcionando. Quizás un poco, como te decía, ¿no? Fue derivando hacia muchas veces no tanto cuestiones de pecado, sino cuestiones de la vida, de cómo vivir algunas cosas. Muchas veces la confesión deriva hacia nuestras relaciones, ¿no? Claro. La dificultad que se nos plantea en relacionarnos con personas que son distintas o que bueno, que nos produce algún tipo de dificultad por su forma de ser o por su elección de vida o lo que fuere. Digo, de alguna manera la confesión hoy pasa más por las relaciones humanas, siempre fue lo mismo, pero digamos, capaz que no está tan claro. A ver, mucha gente viene a confesarse y en realidad no tiene pecado o no dice pecados, sino dice sus dolores, sus frustraciones, sus miedos, sus inseguridades. Pero bueno, ahí está la cosa de aquello que a la persona le impide vivir. Y Mm, bueno, claro. si no le ponemos el rótulo de pecado, es un pecado porque se convierte en algo que se le atraviesa en la vida, ¿no? Seguro. Marcelo, ¿y cuál sería el consejo o la recomendación o sugerencia para aquella persona o aquel joven que le gustaría iniciarse en el mundo de la iglesia o del sacerdocio? Mira, que se anime, digo. O algunas cosas ya cambiaron, hoy los pibes van ya con el secundario aprobado, con un camino más comunitario, no tanto, pero que se anime. Yo creo que es apasionante, digo. He vivido miles de cosas, Luis, que jamás me hubiera imaginado. La verdad que es apasionante poder vivir el día a día y en definitiva bueno, también tiene que ver, si Dios te llama a ser feliz en algún lugar, ahí quédate porque ahí tenés que estar, ¿no es cierto? Digo, también a los gurises que sienten el llamado al servicio, tantos pibes sirviendo en distintos lugares, ¿no? Anímense, gurises, gurisa, métanle porque van a ser felices saliendo de ustedes mismos y sirviendo y al mismo tiempo enriqueciéndose con el servicio mismo realizado, ¿no? Marcelo, gracias por venir a nuestro programa. Un gustazo. Muy amable.